ir a la Escritura, de poder aprender, de poder considerar lo que Dios quiere seguir tratando con nosotros. Estamos estudiando la parábola del sembrador y quiero invitarles a que vayan a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, y noten lo que dice el versículo 3, versículos 3 al 6. Dice así la palabra de Dios: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Pero parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Noten versículos 18 al 21. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Mi buen Dios, le agradecemos por la bendición de llegar a un nuevo día, una nueva oportunidad, mi Señor, de vivir para su gloria, una nueva oportunidad para aprender más de su palabra, mi Señor, para poder tomar convicción y poder ser hombres y mujeres de acción, mi Señor, de tal manera que otros puedan ver vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Le pido, Padre, use su palabra para hablar al corazón de cada oyente. Ayúdenos, le necesitamos, Padre, que sea su Santo Espíritu el que obre poderosamente en cada corazón. Le pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Tengamos en mente que encontramos en la parábola del sembrador, obviamente, a un sembrador que se refiere a aquella persona que enseña la palabra de Dios. También encontramos la semilla, y la semilla es la buena semilla de la palabra de Dios, que puede producir fruto para vida eterna, que puede producir fruto para una vida santa, de tal manera que reflejemos al Señor Jesucristo. Pero el énfasis principal en la parábola se encuentra en los tipos de terrenos donde cae la semilla. Los terrenos se refieren a nuestro corazón. La parábola nos debe de llevar a la reflexión, nos debe de llevar a analizar nuestro corazón, y debemos preguntarnos, al ir a la Biblia, ¿qué tipo de terreno es nuestro corazón? La parábola nos presenta 4 diferentes grupos, 4 diferentes tipos de terreno. La semilla que cayó junto al camino, y se refiere a un corazón duro. La semilla que cayó en pedregales se refiere a alguien que oye superficialmente, alguien que recibe la palabra con gozo, pero que no tiene profundidad de raíz. Y al venir las dificultades que se enfrentan por causa de la palabra, esa persona tropieza por no estar bien agarrada del Señor. Encontramos también la semilla que cayó entre espinos y la semilla que cayó en buena tierra. A través de la enseñanza que vamos a considerar el día de hoy, vamos a ver la semilla que cayó en pedregales. Note nuevamente lo que dice versículo 5. Dice la Biblia: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. En el versículo 20 y 21 encontramos la explicación que Cristo da de la semilla que cayó en pedregales. Dice versículo 20: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo,
pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La semilla que cayó en pedregales se refiere a una semilla que cae en un terreno donde las piedras, esos pedregales que menciona Cristo, no se ven a simple vista, sino que una pequeña capa de tierra está cubriendo a un montón de piedras que ahí están en la tierra. La semilla que cae en este tipo de terreno poco profundo crece verde, frondoso, con rapidez, pero muere con la misma rapidez antes de alcanzar la madurez para dar fruto. Ahora, ¿qué tipo de corazón es el que representa la semilla que cayó en pedregales? Es importante, y esto es lo que debemos analizar, si acaso nuestro corazón se compara con esta semilla que cayó en pedregales. Esta semilla habla de un tipo de corazón que recibe la palabra con gozo, que recibe la palabra con mucho entusiasmo. El día de ayer estudiábamos a un corazón duro. Un corazón que rápidamente muestra rechazo, desprecio hacia la palabra de Dios, hacia el mensaje que Dios tiene para cada persona. La semilla que cae junto a la piedra, que cae en pedregales, es todo lo opuesto a un corazón duro. Recibe la palabra con mucho entusiasmo, con mucho ánimo. Y déjeme decirle, qué bendición es ver a una persona que recibe la palabra con mucho ánimo. Pero lo que la Biblia nos deja ver en esta sección de la parábola es que no siempre el hecho de que una persona reciba la palabra con entusiasmo, con ánimo, con gozo, quiere decir que todo se encuentra bien. Este tipo de campo habla de una persona que parece ser muy receptiva, que muestra mucho interés, que muestra mucho entusiasmo por la palabra de Dios. Habla de un corazón que por la buena actitud que muestra al principio, permite que la semilla brote, pero al no tener profundidad de tierra por los pedregales, no puede echar raíces. Y con la misma rapidez que brotó la semilla, así se seca, y esto estorba para que produzca el fruto que debe producir. Ahora, note lo que nos dice Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 aquí, cuando Cristo está dando la explicación de la parábola, vea lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 13. Dice la Biblia: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Noten, recibe la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Dice la Biblia, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Quiero que note lo que dice ahí la frase, creen por algún tiempo. La palabra creer en este versículo nos da la idea de tomar algo que se está recibiendo, que se está escuchando, tomarlo como cierto, como verdadero, como algo digno donde depositar mi confianza, es como algo digno de abrazar para tomar una esperanza para el día
de mañana. Hermanos, ¿cuál es el deseo de Dios al obrar para que la semilla caiga en la tierra? El deseo de Dios es que la semilla pueda obrar y la persona que recibe la semilla crea en el mensaje que se está recibiendo, que se está escuchando. Ahora, la Biblia dice, creen por algún tiempo, creen por cierto lapso de tiempo, pero tengamos en mente lo siguiente: ¿será lógico pensar que lo que el día de hoy es cierto, verdadero, algo en lo cual puedo depositar mi confianza? ¿Será lógico que lo que hoy tomo como verdad, el día de mañana deje de ser verdad? El día de mañana, en lo que hoy deposito mi confianza, el día de mañana ya no es confiable. Ahora, es importante tener en mente la semilla que ilustra la palabra de Dios. Debemos tener esto en mente. Si el día de hoy tomo la Biblia como verdad, y si la Biblia es la palabra de Dios, y si la Biblia dice que Dios no cambia, lo que hoy es verdad, mañana también es verdad. Lo que hoy es digno de abrazar y tomar como mi esperanza, lo debe de ser también el día de mañana. Dios no cambia. Hombres del pasado confiaron en lo que dice la palabra. El día de hoy debemos confiar y abrazar lo que la palabra, lo que la buena semilla nos enseña, y sin importar las circunstancias que enfrentemos, lo que hoy es verdadero, en lo que hoy puedo confiar, sigue siendo verdadero el día de mañana, sigue siendo verdadero cuando las circunstancias cambien. La semilla, la buena palabra de Dios puede ayudarme hoy y puede ayudarme mañana. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, con entusiasmo, con ánimo, con expectativa, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, pero después dejan de creer. Ahora, es importante tener en mente lo siguiente: la semilla que cayó en pedregales nos habla de un corazón superficial. Nos hablan de una persona que aparentemente dice tener fe, una persona que aparentemente ha creído y muestra ánimo, entusiasmo, pero cuando las circunstancias cambian, sale a relucir lo que realmente hay en su corazón. Una persona que mostró entusiasmo, una persona que mostró mucho ánimo, pero una persona que tiene una falsa expectativa. Note lo que dice capítulo 8, versículo 13 nuevamente, la última parte del versículo. Dice la Biblia: reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. En el tiempo de la prueba se apartan. Ahora, notemos nuevamente lo que dice Mateo 8:13. Mateo 13:20. Mateo 13:20 dice: pero no tienen raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahora, la Biblia nos deja ver que por causa de la palabra,
por causa de la buena semilla, por causa de seguir al Señor, van a venir pruebas, van a venir batallas. Dice aquí el versículo 21 de Mateo 13, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. En la mente del hombre natural muchas veces está la idea equivocada de que porque una persona se acerca a Dios, porque una persona busca hacer lo correcto, busca ir a la iglesia, busca leer la Biblia, muchas personas tienen la idea que porque alguien se acerca a Dios, ya no habrá problemas, ya no habrá dificultades, ya no habrá situaciones difíciles. Pero quiero que notemos lo que dicen algunos personajes de la Biblia. Note lo que dijo Cristo, lo que dijo Pablo y lo que dijo Pedro. Veamos lo que dijo Cristo en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 11, dice la palabra de Dios: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ahora, ¿a quién está hablando el Señor Jesucristo? Aquí en Mateo 5. Vea versículo 1, Mateo 5:1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él, dice después, sus discípulos. Ahora, ¿quién es un discípulo? Alguien que se pone a la disposición de su maestro. ¿Para qué? Para recibir la instrucción, para recibir información que nos llevará a tomar convicciones y nos llevará a ser hombres y mujeres de acción. Ahora, ¿qué dice Cristo a sus discípulos? Menciona varias bienaventuranzas. La palabra bienaventurado tiene que ver con una persona feliz, una persona dichosa, una persona que tiene la bendición de Dios. Cuando Cristo menciona la palabra bienaventurado, tenemos que tener en mente que habla de una felicidad, de una dicha, de un contentamiento que no viene de las circunstancias, que viene de Dios. ¿Y qué dice Cristo nuevamente? Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Cristo está diciendo que los discípulos de Cristo, Cristo está diciendo que los seguidores de Cristo, va a haber ocasiones que por causa de seguir a Cristo, por causa de buscar hacer la voluntad de Dios, vamos a pasar por vituperio, vamos a pasar por sufrimiento, por persecución, vamos a ser calumniados muchas veces. ¿Por qué? ¿Por seguir nuestra causa? ¿Por promover nuestra filosofía? No. ¿Qué dice la parábola del sembrador? Por causa de la palabra. Y algo que el discípulo constantemente debe estar haciendo es recibir la semilla, la buena semilla en nuestros corazones. Pero Cristo dice que por causa de seguirlo a Él, por causa de buscar defender lo que la Biblia dice, va a haber situaciones difíciles, vituperios, persecuciones, calumnias. Note lo que dice el apóstol Pablo.
Segundo libro de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Dice el versículo 1: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, dice la Biblia, peligrosos. En los postreros días, y Pablo, pudiéramos decir que lo que Pablo está diciendo tiene que ver con lo que estamos viviendo el día de hoy y lo que otros han vivido en el pasado. Tiempos peligrosos. ¿Qué hace que una generación sea caracterizada por tiempos peligrosos? Vivimos en tiempos peligrosos no por causa del narco, los sicarios y toda la gente mala que está a nuestro alrededor. Existe todo eso por un rechazo hacia la palabra de Dios. Y Pablo, hablando en un contexto de tiempos peligrosos, le dice a su discípulo en la fe, Timoteo, versículo 10: pero tú, refiriéndose a Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Si podemos notar, Pablo da testimonio que ha pasado tribulaciones por causa de seguir al Señor, pero Pablo no era ningún rajón chillón que decía: yo ya no quiero nada con Dios porque estoy sufriendo. A pesar de lo que estaba batallando, dice Pablo, de todo eso me ha librado el Señor. Y mire versículo 12: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Qué está enseñando el apóstol Pablo? Los que quieren vivir piadosamente. Ahora, ¿qué implica vivir piadosamente? Jesús dijo en alguna ocasión a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiere vivir mostrando piedad, practicando piedad, dice la Biblia que va a padecer persecución. ¿Qué dice la parábola del sembrador? ¿Creen la semilla que cae en pedregales? ¿Creen por algún tiempo? ¿Creen cuando la vida, como dicen los jóvenes, es bien chévere? Cuando la vida es bien bonita, bien acá, dicen los jóvenes. Pero cuando vienen las batallas por causa de la palabra, se rajan, vuelven atrás. ¿Por qué? Porque no hay una fe correcta, una fe genuina, porque no tienen raíces. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo? Bienaventurados los que por mi causa son vituperados, perseguidos, etcétera, etcétera. Pablo dice: el que quiere vivir piadosamente va a pasar por persecución. Ahora, veamos lo que dice Pedro. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Noten lo que dice el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos, ¿quiénes tienen o quiénes tenemos una esperanza viva? Los que hemos renacido en Cristo. Como Cristo dijo a Nicodemo: es necesario para ver y entrar al reino de Dios
nacer de nuevo. ¿Y qué dice Pedro? ¿Qué dice Pedro? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, no por nosotros, sino por la resurrección de Jesucristo. Ahora, noten versículo 4, los que tenemos esperanza viva, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ahora, déjenme detenerme aquí un momentito y decir lo siguiente. En el tiempo que Pedro escribe la carta, estaba dominando y controlando en aquel tiempo en el Imperio Romano el emperador Nerón, un hombre perverso, un hombre cruel, un hombre despiadado. Nerón, por una locura que cometió, causó un incendio en la ciudad de Roma. ¿Y qué hizo este bandido? Tomó como chivo expiatorio a los cristianos. Y los cristianos empezaron a ser perseguidos. Porque Pedro dice en el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pedro está animando a los hermanitos que por causa de seguir al Señor estaban siendo despojados hasta de sus propias casas. Y Pedro les dice, hermanos, no se agüiten, perdieron su casa, que con muchos años, a 77 años en el Infonavit, la están pagando. Y se las quitaron. Pero no se agüiten, hermanos. Tenemos una herencia reservada en los cielos. En los cielos. ¿Por qué fueron despojados? ¿Por qué estaban sufriendo? Por causa de la palabra. Versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora, quiero que noten esto. Dice Pedro, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Ahora, a Pedro no le tocó sufrir por un poco de tiempo. A Pedro, a los apóstoles, a cristianos en la iglesia primitiva, les tocó sufrir no por un día, no por 2 días, muchos de ellos sufrieron por mucho tiempo. Pero ¿por qué Pedro dice poco tiempo? Porque si ponemos en perspectiva la eternidad, con 100 años, 105, 110 años que pudiéramos vivir esta vida física, ¿qué es una larga vida en comparación de la eternidad? Pedro tenía en perspectiva no el tiempo presente, la eternidad que está por delante para todos aquellos que hemos creído en Cristo. Hermanos, lo que quiero decir es que por causa de la palabra, aunque nuestra mente finita no lo entienda, no lo acepte, por causa de la palabra, muchas veces el cristiano va a padecer, va a batallar. Miren, Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Por qué Pedro habla de fuego de prueba? Muy posiblemente haciendo referencia a una práctica
tremenda que tuvo Nerón por un tiempo. Se cree que Nerón salía a su jardín en la noche en traje de Adán, desnudo. Y había postes en el jardín de Nerón donde cristianos eran amarrados a un poste y se les prendía fuego para alumbrar el jardín con el fuego de personas que estaban ardiendo. ¿Qué dice Pedro? No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hemos escuchado el dicho: el que ríe al último ríe mejor, ¿verdad? A veces en nuestra vida cristiana va a haber una mezcla de gozo con lágrimas, con dolor físico, con tormento emocional, con un estrés por pensar: iré a morir hoy, ¿qué iré a padecer por causa de la palabra? Pero dice Pedro: en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cristo dijo que por causa de la palabra vendría sufrimiento. Por causa de la palabra vendrían aflicciones. Y la semilla que cae en pedregales, le gusta la vida muy chévere, muy cómoda, muy tranquila. Pero cuando viene el permanecer firmes por causa de la palabra, dijo mi abuelita que siempre no, ya mejor cerramos nuestra Biblia y goodbye. Estuvo muy bonito por un tiempo, pero mejor hasta la vista, baby, diría Schwarzenegger, ¿verdad? Noten lo que se dijo de Pablo, Hechos capítulo 9. Cuando Pablo fue salvo, no sé si fue Schwarzenegger el que dijo hasta la vista, baby, pero si no lo dijo, ya dije yo que lo dijo. Hechos capítulo 9, versículo 15. Cuando Pablo fue salvo, noten lo que se dijo sobre él. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Quién? Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Noten versículo 16: porque yo le mostraré a Pablo cuánto le es necesario padecer. ¿Por qué, hermanos? Por mi nombre. Cuando Pablo fue salvo, estas palabras se le mencionaron a Ananías, quien va a ayudar a Pablo. Y Dios le dice a Ananías: mira, ve, ayúdalo, porque instrumento escogido me es él, para llevar mi palabra, para predicar la palabra delante de reyes y personas importantes. Y Pablo experimentará cuánto es necesario sufrir, padecer por causa de mi nombre, o bien pudiéramos decir, por causa de la palabra. La semilla que cayó en pedregales nos ilustra el corazón de las personas que se entusiasman mucho. Miren, en 16 años como pastor, ¿a cuántas personas yo he escuchado decir: qué bonito, qué hermoso son las cosas de Dios, qué bonito, qué hermoso, qué atractivo es el ambiente de la iglesia? Pero cuando viene la crítica, cuando viene la burla, cuando viene el escarnio, cuando hay que decir delante de los amigos y delante de otros y en medio de la tentación: soy cristiano y no participo de esto y no participo de aquello. Y cuando hay burlas: ¡ay, el hermanito, el aleluya, la hermanita! No, es que yo he ido 2, 3 veces, pero yo no soy hermano. Así dice el que fue sembrada la semilla, cayó la semilla en pedregales. Cuando hay que pararse firme por el Señor,
se niega al Señor. Aunque ha expresado tiempo atrás, qué bonito el ambiente de la iglesia, qué bonito el ambiente entre los hermanos. Es una persona que simpatiza. La semilla que cayó en pedregales nos ilustra a las personas que tienen la idea equivocada, el pensamiento egoísta de que al acercarse a Dios todos los problemas van a desaparecer. Esa idea diabólica y mentirosa de pare de sufrir viene del mismísimo infierno. La Biblia dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. El que quiere vivir piadosamente va a padecer persecución. Ahora, no voy a decir que la vida cristiana es tormento, sufrimiento y lágrimas y un estrés de todos los días. Claro que no. Realmente, como muchos lo expresan, la vida cristiana es algo hermoso. La vida cristiana es algo muy especial. La vida cristiana es una vida donde realmente puede una persona experimentar una plenitud de vida. Tantas cosas que el mundo ofrece, tantas experiencias que una persona quiere tener. ¿Para qué? Para tratar de sentirse pleno. Pero Pablo dijo que una persona está completa en Él. Todos tenemos un vacío del tamaño de Dios. Un vacío al que buscamos meterle un montón de cosas, pero solamente el Señor trae una completa y verdadera satisfacción. Debemos tener en mente que la vida cristiana se pone muy difícil en ocasiones por la sencilla razón de que vivimos en un mundo y en medio de una sociedad donde nota lo que dice la Biblia. Primera de Juan capítulo 5. Es vital que cada creyente entendamos lo siguiente. Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Dice la palabra de Dios, mira versículo 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Quiero resaltar que Juan dice aquí que los que creemos en Cristo debemos saber que tenemos ya en el tiempo presente, desde el día que nacimos de nuevo, tenemos vida eterna. Y pase lo que pase el día que muramos, vamos a su presencia. No hay tal cosa como, pues Dios abrirá los libros y Dios dirá, pues, a ver, fulanito, hiciste esto, hiciste aquello, hiciste lo otro, sin pisar baranda al infierno, órale. Y fulanito no, fue muy bueno, hizo así, hizo esto, hizo lo otro, al cielo, sin tocar el purgatorio ni nada, derechito al cielo. Ahora, es broma lo del purgatorio, la Biblia no habla sobre eso. La Biblia dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y los que tenemos vida eterna ya por la obra de Cristo, note lo que debemos tener en mente. Capítulo 5, versículo 19. Capítulo 5, versículo 19. Dice la Biblia, sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios. Y dice la siguiente parte, y el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. El texto nos dice que somos de Dios. ¿Quiénes? Los que hemos creído en Cristo, los que hemos nacido de nuevo, los que tenemos vida eterna. Pero dice la Biblia también
que el mundo entero está bajo el maligno. Y los que somos de Dios, al estar, escúchenme, temporalmente el mundo bajo el maligno, vamos a experimentar, los que estamos en Cristo, una lucha espiritual muy fuerte. La Biblia nos dice que ahora Satanás, el maligno, quien tiene hasta cierto punto el mundo bajo control, ahora es nuestro adversario, nuestro enemigo. Y el apóstol Pedro dijo: anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Algunos cristianos están como el Piolín. ¿Se acuerdan del Piolín que decía: ay, me parece que he visto a un lindo gatito? Muchos ven a Satanás como si fuera un lindo gatito, pero la Biblia dice que es un adversario que anda como león rugiente. Yo no quisiera estar en un cuarto, en una jaula con un león rugiente. Eso no suena muy atractivo. Pues la Biblia dice, y debemos entenderlo, que los que somos de Dios estamos encerrados en este mundo, en esta sociedad, luchando fuertemente contra los ataques de nuestro adversario, el diablo. Por eso hay ocasiones, hermanos, que la vida cristiana se pone como color de hormiga. Por eso hay ocasiones cuando el cristiano va a padecer. A veces el cristiano va a sufrir, a veces el cristiano va a llorar, a veces el cristiano puede exponer su vida y aún perder su propia vida por la causa de Cristo. Pero qué tremendo testimonio el de Pablo. Cuando Pablo estaba encarcelado, él tenía la convicción: yo sé que por su oración y la suministración del Espíritu, yo voy a ser liberado. Yo no sé si voy a ser liberado por vida o por muerte, pero de que seré liberado, seré liberado. Y en ese contexto es cuando Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él no le tenía miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque entendía: si llego a morir, voy camino al cielo. Tengamos en mente, hermanos, que nuestra fe constantemente será puesta a prueba. Una fe genuina es aquella que nos lleva a permanecer firmes a pesar de las pruebas. Una fe que se hace agua y se va cuando vienen las batallas y las luchas. Como yo diría, es una fe pirata. No diría Made in China para que no se agüiten los chinos, no lo voy a decir, pero es una fe pirata. Es una fe que se fue rápido. ¿Por qué? Porque hay entusiasmo, emoción, por lo bonito de las cosas de Dios, pero como no hay raíz, no hay fundamento y todo tiene que ver con emocionalismo, cuando vienen las batallas, la persona fracasa. Cristo dijo que la semilla que cayó en pedregales ilustra a las personas que simpatizan con el Evangelio, pero en medio de las pruebas y dificultades abandonan la fe, abandonan la iglesia, abandonan la Biblia, abandonan la oración y vuelven a la antigua vida, donde su sostén es una mentira. El hombre más malo y perverso del mundo, el más amolado que está tirado en la calle, con cuidado y respeto lo digo, tiene la esperanza: mañana va a ser un mejor día, mañana las cosas serán diferentes. Pero cuando nuestro fundamento no está enraizado en la bendita palabra de Dios, no hay una buena esperanza para el mañana. Quiero terminar notando la actitud de algunos creyentes que en medio de las pruebas siguieron adelante. En medio de las pruebas
no se echaron para atrás. Bien rápido, note Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 40. Pedro y Juan, Dios los usó para sanar a un hombre cojo que estaba pidiendo limosna. Eso fue muy notorio a la multitud, y las multitudes se reunieron para escuchar a Pedro. Pedro predica y dice la Biblia que 5,000 son salvos. 5,000 se volvieron de las tinieblas a la luz. Las autoridades, celosas por lo que estaba sucediendo, querían matar a Pedro y a Juan. Les prohibieron que predicaran el evangelio. Y Pedro y Juan dijeron: ustedes juzguen si es correcto dejar de decir, dejar de hablar y proclamar lo que hemos visto y oído. Pedro dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ellos están ahí teniendo ese plan malvado de matarlos. Gamaliel intercede por ellos, y Gamaliel dice: si lo que están haciendo es de los hombres, no se preocupen, solito se va a desbaratar. Pero si lo que están haciendo es de Dios, no nos encontremos luchando contra Dios. Yo no sé qué piensan ustedes, pero han pasado 2000 años y eso no ha caído. Yo creo que ya es tiempo suficiente como para evidenciar que sí era de Dios, ¿verdad? 2000 años han pasado y la causa de Cristo y los apóstoles es lo que nos ocupa en este momento. ¿Qué estamos buscando hacer? Promover la causa de Cristo. Ahora, Gamaliel los convence. ¿Y qué dicen ellos? De perdida les vamos a dar una calentadita. No los vamos a matar, pero sí les vamos a poner una buena. Y miren Hechos 5:40. Hechos 5:40. Y convinieron con él, con Gamaliel, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Sabe qué es lo que vemos ahí, hermanos que me escuchan? A hombres que recibieron conocimiento, que conocían a Dios, hombres que desarrollaron convicciones, y hombres no pasivos, hombres de acción. Todos los días en el templo y por las casas no dejaban de enseñar y predicar a Jesucristo, porque entendieron que era su responsabilidad, la responsabilidad que tenemos el día de hoy como iglesia. Mire un ejemplo más, Hechos 14. Lo que quiero notar, hermanos, es que estos hombres no tenían una fe que se desbarataba cuando venía la prueba. Ellos no tenían una fe que los llevaba a entusiasmarse cuando todo estaba bien. Seguían igual o más de entusiasmados, aún en medio de las duras batallas. Miren Hechos 14:19. Dice la palabra de Dios: entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Iconio, que persuadiendo a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Yo creo que no fueron 2, 3 piedritas así del tamaño de una canica para arrastrarlo. Y no creo que, a ver, despacito para que no le duela. No, lo arrastraron terriblemente fuera de la ciudad. ¿Quién sabe cuánto tiempo lo arrastraron? Pensando que estaba muerto. Quedó bien noqueado Pablo. Pero fíjense lo que dice, hermanos, el versículo 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente, hermanos, al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Hermanos, lo acaban de
poner una paliza donde pensaron que estaba muerto. Y al siguiente día se levantó. ¿Para qué? Para seguir predicando, para seguir haciendo discípulos. En otras palabras, para seguir haciendo lo que tenía que hacer. Un montón de pedradas y un knockout técnico en el 11º round no lo hizo sacar la banderita blanca y decir: paz, paz, ahí muere, ya no quiero nada con Dios. Seguía haciendo lo que debe de hacer. Y aún note lo siguiente, versículo 22. Dice el final del 21: volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los que, hermanos, ánimos de los discípulos. ¿Sabe qué es la idea de ánimos de los discípulos? Confirmando cómo estaba la actitud, como la misma palabra lo dice, el ánimo de los hermanos. Dice el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora me llama la atención esto: confirmaron los ánimos de los discípulos. Yo no me imagino a Pablo con una cara larga y todo agüitado. Ánimo, hermanos, la vida es dura, pero ánimo, tengan ánimo, hermanos. No, yo creo que con parches, con curitas y vendas por todos lados, parecía momia de Guanajuato, yo creo, hermano, todo parchado y vendado, pero diciéndole a los hermanos: hermanos, hay que seguir adelante. Van a venir batallas, van a venir luchas, van a venir tribulaciones, pero necesitamos seguir adelante. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es digno. Nuestro Dios es digno de padecer cualquier situación por causa de Él. Quiero terminar diciendo lo siguiente. Regresemos ahí a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 5: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y porque no tenía raíz se secó. La explicación de Cristo, versículo 20: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hermano, hermana, amigo, amiga que me escucha en este momento, yo no sé por qué tipo de situación, circunstancia usted se encuentre pasando. Usted pudiera estar batallando, usted pudiera estar luchando terriblemente en su mente principalmente. Aún el diablo nos puede hacer creer lo siguiente: si estoy batallando, si estoy sufriendo tanto, es que a lo mejor no estoy siendo sincero, a lo mejor Dios me está castigando. Créame que muchas veces sufrimiento que el cristiano va a pasar no es porque Dios esté castigando, es porque el alfarero está haciendo girar el barro sobre la rueda para darnos forma. ¿Y qué forma el Señor nos quiere dar? Dice la Biblia que fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen del Señor Jesucristo. El Señor quiere formar en mi vida al Señor Jesucristo. El libro de Hebreos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, etcétera, etcétera. Y dice el escritor de Hebreos: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. A veces vamos a batallar, a veces vamos a padecer por causa de Cristo, pero nos resta una eternidad por delante. Pablo dice, ya no tengo tiempo para ir ahí, pero Pablo dice en Romanos 8:18: las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera
que en nosotros ha de manifestarse. Por causa de Cristo, ahorita podemos batallar, pero un día reinaremos con Él. Yo quiero que usted examine sinceramente su vida y se pregunte, ¿realmente mi fe es una fe genuina? La fe verdadera es probada. Una fe que no es probada, una fe que no prevalece en las dificultades, es lo que ilustra la semilla que cayó en pedregales. No tiene raíz y pronto desaparece. Vamos a orar. Señor, le doy muchas gracias, Padre, por su preciosa palabra. Gracias porque un día la buena semilla cayó en nuestro corazón y dio fruto para salvación, dio fruto para tener la seguridad hoy de vida eterna, y nos ha sido nuestro sostén, ha sido nuestro soporte, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y nos permite seguir adelante. Ciertamente a veces como cristianos tropezamos, caemos, nos agüitamos por lo que pasamos, pero bien dijo un hombre sabio: 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Padre, yo pido que el mensaje que ha sido expuesto pueda caer en buena tierra, y aquellos que han escuchado, que su actitud bien ilustra la semilla que cayó en pedregales, puedan el día de hoy examinarse y tomar decisiones para realmente entregarse a Cristo. Le doy gracias, Señor, por su bondad y misericordia. Se lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén.